Sí, ahí está compartiendo, hermano Géminis. Amén. Se ve excelente, muchas gracias. Muy bien, pues. Muy buenas noches, queridos hermanos. Me corresponde a mí en esta oportunidad compartir el estudio de la palabra del Señor. Un tema realmente hermoso. El primer milagro de Jesús, dice el título, ¿verdad? Que corresponden a las bodas de Caná. La verdad es que no es, también podemos encontrar en Mateo que nos dice que Cristo anduvo en Galilea sanando muchos enfermos, también al comienzo de su ministerio. Pero antes, hermano, mientras tanto, les voy a pedir que nos vamos a Juan, capítulo 2, las bodas de Caná, para que lo busquemos y lo vamos a leer en conjunto. Pero primeramente quiero orar por esta palabra, que me acompañe. Amén. Eterno Padre, Dios Todopoderoso, Señor de misericordia, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra, de tu sabiduría, de cuán grande amor se expresa a través de este testamento que nos dejaste, que es la promesa de tu pronta venida, la promesa de nuestra vida eterna. Señor mío, te pido que nos des fortaleza, Señor, que esta palabra también nos desafíe cada día para acercarnos más a ese varón justo, a ese varón perfecto que es Jesucristo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la lectura de la palabra, como decíamos, en Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Y dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hermoso, hermoso, tremendo milagro que hizo el Señor. Pero yo quería aprovechar esta oportunidad también a propósito de las bodas, de más o menos forma resumida en qué consistían las bodas en el tiempo de Jesucristo, porque sabemos que el Señor, cuando nos enseñaba sus parábolas, normalmente tomaba un ejemplo a partir de las costumbres del pueblo judío, y esta no es una excepción, como vamos a ver enseguida. Eh, las bodas se caracterizaban porque era una serie de ritos que debían cumplir. El primero de ellos es que el novio, el pretendiente, iba a la casa de la novia y le llevaba una dote, digamos, de 200 dracmas, dicen los estudiosos, y, y le presentaba a la doncella. Normalmente la doncella aceptaba
el pedido de casamiento, y a partir de ahí entonces se producía el compromiso de matrimonio, que incluso podía durar hasta un año antes de que se realizaran las bodas propiamente tal. Recordemos cuando María estaba comprometida con José, al momento de que María concibió al Señor Jesucristo, entonces el tiempo en que estaba esperando José se, se, se sostenía en base a la costumbre judía. Vamos a ver, por ejemplo, cómo eran las bodas en tiempo de Jesús y de qué manera estas características, estas costumbres iban a señalar las enseñanzas que el Señor nos deja. Y es muy, muy interesante. Dice, el novio, antes de las bodas propiamente tal, tenía que ir y preparar la pieza nupcial o la habitación donde iban a vivir, que por lo general era en la casa del padre. Por eso que en Juan 14, versículo 2, yo se lo voy a leer, dice, aquí está la enseñanza que nos da el Señor y la promesa, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, aquí es el Señor el que nos está invitando a su reino, donde nos va a esperar, nos va a tener preparado a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Otra enseñanza dice que se efectuaba una ceremonia de purificación. Antes de que llegara el marido, la futura esposa era bañada, lavada con agua que habían purificado, y por eso que se hacía la ceremonia de purificación. Y esto tiene relación con la palabra, con Efesios 5 y con Apocalipsis. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. He aquí la purificación, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Tenemos nuevamente de qué forma esta ceremonia da pie para una enseñanza, para un registro de una promesa. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí tenemos nuevamente cómo se ilustra a partir de una costumbre judía la palabra del Señor. Después, esta otra costumbre o rito en que antes que llegara el marido o el novio, dice que habían 10 mujeres que se ponían a la puerta con unas lámparas esperando al novio. Eran 10, y las lámparas consistían en un palo, en madero, y en la punta estaba la llama. Y por eso que el Señor se tomó de esta costumbre y nos señala en Mateo capítulo 25 algo muy conocido. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas fueron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí claramente hay una relación de esta costumbre judía con la enseñanza que nos deja el Señor. Después dice, la unión no podía disolverse, excepto por divorcio legal. El incumplimiento de la fidelidad era tratado como adulterio. O sea, era muy serio contraer el compromiso. Podía, como decíamos, pasar un año, y durante ese año se mantenían la castidad, la fidelidad, de tal manera que era de suyo conocido por todo el pueblo, la gente, los habitantes de ese pueblo, de esa ciudad. Y dice Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo, aquí habla el Señor,
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es muy interesante porque el Señor viene a corregir una interpretación equívoca o un vicio de injusticia que cometía por costumbre los judíos de darle carta de divorcio sin motivo. El tiempo en que ocurrió este gloriosa milagro fue, dice, al tercer día, porque el segundo día había ganado a dos discípulos, Felipe y Natanael. Vamos a ver, en Juan dice, Juan 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y el tercer día, porque según el relato de Juan, el primer día en que comenzó su ministerio el Señor, llamó a Pedro y a Andrés, y al día siguiente a Felipe y Natanael los agregó, los trajo consigo, y por eso llegamos al tercer día cuando se lleva a efecto este milagro. El lugar, Caná de Galilea, un pueblito muy sencillo que está a un extremo del país, en las orillas de Galilea, por supuesto. Es un lugar humilde, tal como el Señor cuando nació en un lugar muy humilde. Dice, la ocasión, una boda. Ya vimos lo importante que es la boda para el pueblo judío. Era una ocasión la más relevante en la vida de una persona. Y tenía, dice, el carácter sagrado del matrimonio. Voy a leer Hebreos 13, versículo 4. Decía, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Seguimos y sigo insistiendo en el carácter sagrado, en la relevancia que tenía la boda. Dice que fueron invitados a esta boda Cristo, María y sus discípulos. Y lo leemos en Mateo 9:10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesucristo no era un místico que vivía al margen de la sociedad, que al contrario, él participaba activamente en las fiestas judías, en la ceremonia, en este caso en una boda. Él se incorporaba, él participaba activamente, como decíamos, en estas actividades. Vamos a ver el milagro mismo en detalle, vamos a profundizar un poquito en este tema. Dice, surge primeramente la necesidad. Versículo 3, ¿no es cierto? Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Aquí, lo primero que captamos es que cuando nosotros también en nuestra vida buscamos al Señor, buscamos de su misericordia para con nosotros, es porque tenemos una necesidad. El mundo no siente que hay necesidad de Dios. La mayor parte de la gente vive su vida al margen de Dios, porque ellos no sienten la necesidad de un Salvador. Pero cuando estas personas tienen, por ejemplo, una enfermedad grave, una enfermedad mortal, una situación crítica, ahí se acuerdan que hay un Dios que puede ayudarlo, que puede incluso sanarlo. Por lo tanto, lo primero ante este milagro fue que faltó el vino. Y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Y eso sí que era muy grave. ¿Por qué? Porque era una fiesta donde había mucha gente. Ahí entonces, como decíamos, la madre intercede porque se acabó el vino
en una fiesta muy grande, muy fastuosa y muy importante, y era muy relevante y muy complejo, complicado, difícil de poder sostener en una fiesta, en la mitad de la fiesta, antes que llegue el marido, se acabó el vino. Pero el Señor dice, versículo 4, aún no ha llegado la hora. Dice, aparentemente Jesús fue muy duro con su madre, cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? El término mujer, en este caso, se usa de manera honrosa, es decir, respetuosa, implicaba una actitud de respeto, de mucha eh, intención de agradar. Entonces, cuando le dice mujer, en estos tiempos decirle mujer a alguien, a una persona, a una mujer obviamente, es como tratarla mal, con dureza. Bueno, en ese tiempo no era así, o según la traducción. Allá dice, aún no ha llegado la hora. El Señor siempre sabe en qué momento ha de llegar, en el momento oportuno. Nosotros cuando le pedimos al Señor, le pedimos una ayuda, o intercedemos por alguien, por una enfermedad, le pedimos por un trabajo, por los estudios, queremos la respuesta en forma inmediata o lo más pronto posible. Y no tenemos o nos cuesta tener la paciencia en la espera. Pero aquí nos enseña que el Señor sabía perfectamente lo que estaba pasando. La madre de Jesús intercede. A propósito del tema de la intercesión, esto se ha prestado para una deformación de lo que es la palabra del Señor en cuanto a considerar que María, la madre de Jesús, es nuestra intercesora. Así lo dicen los católicos, que ponen a María incluso por sobre Jesucristo. En tanto que la palabra de Jesús dice, la palabra del Señor dice claramente que tenemos un solo intercesor, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay nadie más. La madre de Jesús, María, fue una gran mujer, fue una mujer virtuosa, que fue elegida por Dios para que nada menos fuera la madre, concibiera al Hijo de Dios. Por eso nosotros debemos amar a María por su rol que cumplió, por ser una mujer absolutamente íntegra, y por eso que Dios le concedió ese privilegio. Pero el Señor le dice, aún no ha llegado la hora. Y María ordena lo siguiente, y aquí importante a propósito de un solo mediador. Dice, haced todo lo que Él les diga. Se está refiriendo, se está dirigiendo, no bien dicho, a los sirvientes, ¿verdad? A los sirvientes le está indicando lo que es válido para todo nuestro tiempo, desde la venida del Señor. Nosotros debemos debemos cumplir con la palabra del Señor, como nos enseña, debemos vivir conforme a su enseñanza, a su promesa también. Y es muy importante entonces tener claro el hacer todo lo que Él les diga. ¿Nosotros hacemos todo lo que Él nos dice? Yo creo que no. Yo creo que nuestra vida no es suficiente lo que nosotros nos entregamos al Señor, porque, por ejemplo, cuando el Señor nos manda ir y predicar el Evangelio a toda criatura, nosotros no siempre lo hacemos. Nos callamos, nos da vergüenza, tememos al rechazo. Y esa es una de las misiones más importantes que nosotros debemos hacer. Y si María nos dijo, hacer todo lo que Él nos diga, bueno, tenemos que esforzarnos, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para llegar
al inconverso, al que no ha escuchado de Jesucristo, o al que ha escuchado y se ha tapado el oído y su corazón se ha vuelto un corazón de piedra. Entonces, es un desafío para nosotros que nosotros tengamos que hacer todo lo que el Señor nos enseña. Ahora, ¿por qué el vino? Hay un simbolismo muy importante en esto de por qué el Señor transformó el agua en vino. Y un detalle que se me está escapando, cuando cuando el Señor hizo el milagro, lo hizo completo. Las tinajas fueron llenas. Se supone, se estima que en cada tinaja cabían 100 litros de agua. Eso es, el milagro lo hizo completo. Y luego, cuando el maestro Sala probó el vino que le llevaron, encontró que este era el mejor vino. Y este también es un simbolismo que implica que el pacto antiguo llegaba hasta ahí y ahora venía el nuevo pacto, que es un pacto muchísimo de gracia, muchísimo más eh, gigantesco con relación al otro. O sea, el vino de mala calidad y el vino de excelente calidad, porque los milagros que hace el Señor son así, son de, de continuo, completo, integral, milagros de misericordia, milagros de paz. El Señor nos prometió la paz. Este es el simbolismo del vino, decíamos. Ahí está bien. Voy a avanzar. Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. A quien recibió fue a Abraham, ¿lo recuerdan? Y bendijo a Abraham con pan y vino, que es la ceremonia posterior que el Señor nos dejó, que teníamos que hacer cada vez hasta que Él venga, dice en su palabra. Y el Melquisedec, rey de Salem, no hay claridad con respecto a quién exactamente es, pero todo indica que se trata del mismo Hijo del Dios, que recibió, porque fue el primero que recibió del diezmo que le entregó a Abraham. Y sacó el pan y vino, como ven. Aquí tenemos un simbolismo fundamental del el vino en la palabra del Señor. También es sinónimo del nuevo pacto que estábamos hablando. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ese nuevo pacto que se estableció con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Se terminó el tiempo de la ley y comenzó el tiempo de la gracia. La gracia a través de el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por su sacrificio nosotros tenemos, no solo tenemos la vida eterna, sino que dice que tenemos entrada al santo lugar donde está ahorita el Señor. La institución de la cena del Señor. He aquí el simbolismo más relevante para nosotros los cristianos. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día
en que lo vea nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hay, en esta ceremonia, en este momento, Dios Jesucristo nos está dando la más importante de las promesas de nuestra reunión con Él, de la promesa de la vida eterna para pasar toda la eternidad con Él. Y dice hasta que nosotros tenemos que recordar a través de la institución de la cena del Señor hasta que Él venga. Y posteriormente nosotros nos vamos con Él al reino de Dios, el reino de su Padre. Hermanos, yo justamente lo que hice fue tomar de la enseñanza de la boda de Caná, el milagro, de cómo nuestro Señor con tanta sabiduría nos ilustra a través de los ejemplos de la vida cotidiana del pueblo judío una enseñanza profunda. Por ejemplo, recuerdo en este momento eh, la, la palabra del sembrador, que también es un ejemplo de la vida cotidiana de un campesino en los tiempos de Jesucristo. La parábola del sembrador. Y así otras parábolas que están escritas. Como colorario, quiero recordar que el Señor sigue haciendo milagros. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, no sabemos de qué forma Él puede hacer milagros, puede hacer prodigios, dice la palabra. Pero muchas veces no lo podemos palpar, pero el principal milagro que hizo con mi vida fue transformar mi corazón, mi mente, mi espíritu, de una persona que no solo no creía, sino negaba a Dios, negaba a Cristo, hacia un hombre que hoy día dependo de Cristo. Hoy día, si no oro, no le pido al Señor su misericordia, es como que el día no va a ser completo. Es el principal milagro de cambiar mi vida, transformar mi corazón y a través de su sacrificio darme la vida eterna. Qué mayor milagro en cada uno de nosotros. Y así que esperamos a nuestro Señor Jesucristo, esperamos su pronta venida, pero en esta pronta venida también le pedimos misericordia al Señor por nuestros hijos, para que nuestros hijos sean tocados, alcanzados con la palabra, alcanzados una palabra, una mirada del Señor Jesucristo a nuestros hijos, a nuestros familiares, es suficiente para que se arrepientan y se acerquen a Dios pidiendo el arrepentimiento y por salvación de su alma. Querido hermano, espero que esta palabra, como decía al principio, sea fortaleciéndonos, dándonos un nuevo entendimiento, desafiándonos a buscar cada día más al Señor, a que seamos cada vez más parecidos a nuestro Maestro. Y como el milagro de las bodas de Caná, tenemos un milagro también en nuestra familia, que sea Cristo sentándose en nuestra mesa, espiritualmente por supuesto, para que toda nuestra familia seamos uno solo en Cristo y podamos decir con toda certeza, Dios cumplió con su promesa. Muy bien, querido hermano, lo invito a orar por esta palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios mío, por mostrarnos aquí a través del texto bíblico lo maravilloso que eres tú, Señor, que siempre tienes claro
no necesitas que te lo digamos, porque antes que nuestra boca se abra, tú ya sabes cuáles son nuestros pensamientos. Por ello, Señor, nosotros esperamos siempre en tu misericordia las peticiones de nuestro corazón. Amado Padre, que esta palabra se guarde en nuestros corazones, en nuestra mente. En el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano Benjamín, por este tiempo con la palabra de Dios. Tremendas lecciones, ¿no? Tremendas lecciones para poder aprender de la palabra de Dios. Y mire, leyendo algunos comentarios, porque tiempo atrás, bueno, también pasamos por la hora silenciosa. Cada vez, yo por eso le animo, hermano, haga un tiempo devocional. Mire, la hora silenciosa de palabra de vida es un modelo, a mí me gusta, la prefiero, la uso ya por muchos años y la seguiré usando, creo yo, hasta que el Señor venga. Pero tenga su tiempo devocional, un tiempo de lectura, un tiempo de meditación. Lea comentarios. Yo, de pronto, mando alguna foto, algún comentario de McDonald's, de Wiersbe. Estoy mandando, ¿por qué? Porque también quiero que otros que a lo mejor no tienen acceso a libros como los que yo puedo tener, aunque hoy en día en Internet hay mucha literatura, pero con buenos comentarios. Y sin duda alguna que este primer milagro, porque este fue el principio de señales. ¿Ya? Interesante, muchas cosas para acotar, pero también es un cuadro de la condición en la que se encontraba Israel. Es interesante también cuando uno lee estos comentarios. La boda aparentemente era una boda de bajo presupuesto, porque el vino se les acabó. Jesús fue invitado y como decía nuestro hermano, Jesús también tomó parte en la sociedad, es decir, él no desperdiciaba oportunidades para poder estar donde la gente quería que estuviera. Así que Jesús fue con su papá, con sus hermanos, con los discípulos y estuvo allí. Sacaba el vino, pobre el novio, ¿no? Todavía todo estaba ahí, la fiesta estaba de lo mejor y sacaba algo esencial. Yo, ojo, yo no estoy promoviendo el vino, pero es interesante leyendo comentarios bíblicos que el vino también es un símbolo del gozo, un símbolo de la alegría, es un simbolismo, ¿verdad?, que representa eso. Pero también viéndolo a Israel representado en esta boda, mire, habían perdido el gozo. Las tinajas que debían estar llenas estaban vacías. Así estaba la vida espiritual de Israel, vacía. Se usaban para la purificación, ¿verdad? El lavamiento. Quiere decir que no estaban incluso cumpliendo con el ritual. Y Jesús manda a llenar las tinajas de agua y hace el milagro. Ahora, yo no soy un vitivinícola, sería alguien experto en la materia, pero lo único que yo sé es que para tener vino hay que plantar una parra, ¿cierto? Por lo menos una parra. Y depende del tipo de parra, ¿verdad? La calidad de uva que va a tener, y eso va a tener después un vino de excelente calidad, como decía nuestro hermano. Hay todo un proceso en la fabricación o elaboración del vino. Y el milagro está en que Jesús se saltó todo eso. Se saltó todo el proceso. Hizo del agua vino. Y vino de excelente calidad. ¿Cómo estaban nuestras vidas sin Dios? Vacías, ¿no? Vacías y sin gozo. Pero Jesús, cuando lo invitamos, Él está siempre dispuesto cuando lo invitamos a nuestra vida. Y Él hace el milagro. Él es el que llena nuestra vida y que nos da gozo. Así que, gracias, hermano Benjamín.
Y yo, bueno, ustedes ya me conocen, yo siempre me gusta acotar, pongo atención al hermano cuando está ahí compartiendo, cualquiera sea, y me gusta ir meditando, pensando, y más si son pasajes que yo ya he leído antes, he meditado, y me gusta acotar, ¿ya? No quiero que se sientan mal por ese motivo, ¿ya? Porque es la palabra de Dios y es bueno compartirla, es bueno sacar provecho de ella, ¿ya? Y dice ahí el versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. ¿Y qué vieron? Versículo 11, este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ya? Los objetivos también del Señor al hacer los milagros. No era ser, Jesús no fue un populista. Jesús no hizo lo que hizo y no siempre hizo todo lo que le pidieron hacer simplemente por hacerse famoso. Él actuó con misericordia, él actuó con sabiduría, él hizo milagros y los milagros fueron para demostrar su deidad, su poder. Él es Dios, pero también mostrar su misericordia, de siempre estar ahí listo para proveer todo lo que nos haga falta. Así que agradecemos al Señor por este tiempo con su palabra y quiero recordar a los matrimonios, por favor, que solamente uno me ha confirmado, dos me han confirmado para este sábado, ¿ya? Mire, donde hay 2 o 3, dice el Señor, ahí estoy, así que con 2 o 3 matrimonios hacemos igual la reunión nomás. Así que si está por ahí todavía pensando, le invito para este sábado, si Dios quiere, para estar con los matrimonios. El mañana viernes está la actividad con los jóvenes mayores acá en la iglesia. Recién le escribí a Carlos preguntándole cómo iba a ser todo el programa de velorio y sepultación del abuelo de Noemí y de Cristóbal. Y recién mañana en la mañana entregan el cuerpo. Y en la tarde se hará el velorio, tarde-noche será el velorio, que sería en su casa. Y el sábado, que no se sabe todavía la hora, tiene que hacer los trámites primero en la funeraria y después en el cementerio. El sábado, en el horario de confirmar, sería los funerales, el entierro. Entonces, cualquier cosa voy a estar informando acerca de la situación que están viviendo ellos como familia. Pero igual, las actividades siguen en curso y cualquier cambio, bueno, ahí los encargados decidirán qué harán en su momento. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y nos vemos, si Dios quiere, este fin de semana en las reuniones que tenemos programadas. Puede abrir ahí su micrófono, su cámara, que tiene cerrado, y despedirse. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Chao, chao. 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 Ahí, Marc, Gracias a después todos. Marc, ahí después te llamo para ponernos de acuerdo con algo. Ya, dale. Ok. Chao, gracias, hermano Benjamín. Chao. Chao, hermanos. Bendiciones. Que estén Chao, bien. hermana. Adiós. Dios le bendiga. Chao. Cuídese, hermana Juanita, que esté mejor.